Les doy la bienvenida a una nueva entrevista aquí en Reviewer Random 2. Para mucha gente, el dedicarse al medio artístico es bastante complejo, especialmente porque no se sabe por dónde empezar. En eso, quizás puedan ayudarnos un poco los integrantes de la serie Papas Rellenas con Pino, un par de libros chilenos que la verdad es que empecé aquí con la promoción del libro porque uno de sus autores es un seguidor del canal, pero la verdad es que me pareció algo muy bonito de discutir y conversar, así que vamos presentando a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos a Manacho Villanueva, el creador y guionista de los libros. Hola, mucho gusto. Daniela Vera, también conocida como De Verart, creo que así se pronuncia. Sí, así se pronuncia. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por venir. Pero bueno, partamos hablándole un poquito a la gente sobre ustedes dos. Primero partamos por Manacho. Dice, en el libro menciona que originalmente querías dedicarte a la animación digital y de ahí pasaste a los cómics. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue ese proceso? Pasar a decidirte a hacer cómics y cómics como una orientación un poco más infantil. Bueno, es una historia que comienza cuando ya estaba terminando la media. Yo estaba un año de la universidad. De hecho, ahí tenía miedo qué hacer con mi vida. De hecho, antes de ir a la universidad tuve una de las mayores depresiones de mi vida, porque tenía bastante miedo de lo que iba a pasar en el futuro. Pero quería ser animador porque en ese tiempo era súper fan del canal Miquel Díaz Ramajo, Animación Artesanal. Ajá. Y me gustaba cuando hablaba de la historia de la animación, y entre sus recomendaciones vi la película Freak the Cat, la de Roll Bakshi, y ahí fue cuando creé al personaje de Chumi psicológicamente. Todavía no lo tenía en diseño, pero la idea era hacer una película de animación para adultos que tuviera ese toque ácido con un personaje cínico, y ahí creé a Chumi, y la idea es que iba a estudiar animación, cosa que resulté que era bastante malo. De hecho, pasé las carreras difíciles, los ramos difíciles con la nota mínima, y aún estoy en los dos últimos ramos y el título, aunque ya tenía claro que no me voy a dedicar a eso, porque más encima solo lo hago por cumplir lo de mis padres, que me insistieron que terminara la carrera, que necesitaba un título, aunque de hecho yo quería dejar la carrera cuando saqué mi primer libro. Lo comprendo. Bueno, mi historia de vida es similar. Yo, de hecho, soy ingeniero en prevención de riesgos y estoy acá. Así que puedo entender perfectamente eso de que los caminos de la vida, del estudio incluso, no son lo mismo que a lo que uno termina dedicándose, pero al final todo termina aportando. Sí. Pero, de todas maneras, ¿cómo surgió la idea esta de hacer un libro? Porque me dices que sí tenías una crisis y querías dejar, pero ¿cómo surgió? Porque una cosa es decir, no quiero hacer esto, pero ¿cómo surgió el quiero hacer esto otro? Bueno, entre esos tiempos, yo mientras estaba planeando lo que iba a ser la película de Chumi, en ese tiempo conocí los libros de Hilda, no la serie animada. Yo conozco los cómics mucho antes de que anunciara la serie animada. Uh-huh. Y eran hermosos, y yo dije, me gustaría hacer esto en algún futuro, tal vez pueda. Y entre medio, cuando estaba creando el universo de Chumi, creé el contexto de que este es un personaje que viene del sur, que está viviendo con su tío, pero su tío le cobra porque está en una mala situación económica y es un poco alcohólico. Y entre medio, cuando estaba creando el contexto, pensé algo para contactar. Ahí creé a Nico, el hijo de este señor que está divorciado. Originalmente no. En la primera idea no existía la madre de Nico. Uh-huh. Pero cuando me empecé a encariñar con Nico, decidí que Nico iba a ser el protagonista y me estaba encariñando demasiado con él. Y después, cuando releí con una lectura que estaba haciendo mi hermana, que era en ese momento algo más chica, El Cuaderno Secreto, no sé si has leído ese libro. No, pero cuenta. En ese libro, la madre es algo cínica. Y ahí surgió la idea de que una madre cínica serviría para contraatacar la personalidad, la dulce personalidad de Nico, y un papá que lo quiere, pero que es un irresponsable y un vago. Sí. Y ahí se daría el conjunto, y ya dije, y ya luego dije, si hago que Nico sea el protagonista, y dije, me gustan los libros de Hilda, y el cómic es algo medio que me está gustando más,
y dije, yo no quiero ser animador ni dibujante, quiero ser guionista, porque eso es algo que sí sé hacer. Claro. Y ahí surgió la idea, y ahí me puse a trabajar, y cuando quería hacer esto, mi terapeuta me apoyó y dijo que buscamos un dibujante. Fui a una página de animadores de Facebook chilena, y ahí conocí a la Dani, y ahí nos pusimos a trabajar. Pero antes de eso y después de eso conocí a Vicente, quien me ayudó a entrar a la editorial CK. Perfecto. Pero quiero, antes de pasar al libro en sí mismo, también quiero preguntar desde la parte de Daniela, porque según lo que vi ahí en las solapas del libro, creo que se llama así la parte del libro, que esto está hecho para separar las hojas, sale que tú trabajaste en la serie relativamente reciente de las aventuras de Oguman, Pato y Rowena. De hecho, sí. Lo que pasa es que estudié la carrera de animación digital, me titulé y todo, y para eso tuve que hacer la práctica. Entonces me invitaron para poder participar en la producción de Pato y Rowena, y la verdad fue una experiencia muy grata. De hecho, no me arrepiento de haber participado, y aprendí bastante en ese sentido de cómo era hacer un proyecto de animación más complejo. La verdad estuvo muy interesante, y me alegró bastante ver mi nombre de los postcréditos. Fue como, se hizo. En todo caso, ¿qué sería de la animación chilena sin los estudiantes en práctica? Eso es cierto. Todos mis compañeros estuvimos ahí dándole todo, pero se pasó muy bien, la verdad. Tengo bonitos recuerdos de ese tiempo. Pero entonces tú ya llevabas una cantidad importante de tiempo trabajando en la animación digital, pero ¿cómo surgió esto de trabajar en cómics? ¿Ya habías trabajado en cómics antes? ¿Ya se conocían antes ustedes? ¿Cómo fue el paso de una cosa a la otra? Porque es como... Tú sí trabajaste en animación, a diferencia de Manacho, que bueno, ahora está estudiando, pero cambió a que el cómic es su camino. ¿Cómo pasó esto? Bueno, la verdad es que, como te dijo Manuel, nosotros nos conocimos por Facebook y todo, pero antes de poder entrar en esa área, yo la verdad, para ser sincera, nunca tuve un interés tan real en meterme en el mundo de la animación. Si yo lo que yo realmente quería era dedicarme solamente a dibujar cómics. O sea, desde que era niña tenía yo una fijación que quería hacer cómics y todo el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empecé a buscar mi carrera, no había una carrera aquí que dijera diseño de cómics o a dedicarte a los cómics. Entonces tuve que buscar una carrera que fuera lo más similar posible en esa área. Y en ese tiempo lo que estaba aquí, lo que se estaba comenzando era la animación. Entonces dije, ya, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo a ver qué tal. Y sí, me resultó bastante útil porque en la carrera aprendí muchas cosas, que era el diseño de los personajes, el concepto de estructurar bien una historia, los storyboards y todas esas herramientas que al final de cuentas me han ayudado para poder introducirme más en el mundo de los cómics. Entonces yo personalmente me gustaba más el área de los diseños de personajes, más que la animación en sí. Entonces cuando ya con Manuel, una vez que ya había terminado la carrera, empecé a buscar trabajo en el área, y sí, difícil, como todo. Claro. No fue fácil, pero con el Manuel pudimos ahí tener contacto y comenzar con este proyecto, la verdad. Hasta el momento nos ha ido bien. Ha sido algo interesante que hemos logrado hacer, y me ha dado la suficiente experiencia para poder intentar introducirme también a mí misma para hacer un cómic independiente, la verdad. Entonces tienes también tus propios proyectos de cómic independiente posteriores. Sí, de hecho, yo era la nerd de la escuela ahí en el colegio, que uno veía que se quedaba dentro del recreo ahí en la clase con un montón de hojas ahí dibujando en hojas de cuadernos y todo, y mi compañera decía ya cuando tenía el siguiente tomo, yo decía ya espérate nomás y ya casi lo termino. O sea, la dejé. Bueno, al menos tenía feedback positivo. Es bueno saber que las cosas han cambiado, porque muchas veces al que le gustaba dibujar lo veían raro y simplemente lo dejaban solo. Pero estaba pensando, esto es un poco al margen, pero es curioso que al final ambos tomaron la animación como tangente. O sea, fue como
un punto de partida y terminaron en los cómics. Me acuerdo que años atrás no existía la animación y muchos de los que terminaban ahí era gente que trabajaba en marketing, que se dedicaba al diseño gráfico, y antes, cuando alguien quería dedicarse a los cómics o cosas así, también estudiaba diseño gráfico, porque era lo que usualmente les recomendaban, y no fue hasta mucho después que surgieron otras carreras, pero supongo que no hay ninguna que todavía está muy en pañales el ver el cómic como un medio de trabajo sustentable, al punto de que las carreras no te preparan directamente para eso, pero qué bueno que los elementos que te enseñan, las herramientas que te dan en la escuela de animación de todas maneras funcionen, se puedan amoldar. Y de hecho yo noto mucha inspiración en las tanto en los cartoons como en el anime, en cómo se dibuja, cómo se ilustra el cómic. No, sí, la verdad es que ha sido la experiencia. Yo creo que mucha gente que tuvo que estudiar otras carreras para poder dedicarse al tema de los cómics aquí, por lo menos en Chile, le ha costado bastante, especialmente a la hora de que tengas un título o algo así, ya que no... simplemente no existe sin la carrera aquí, pero por lo menos todas las herramientas que te entregan las demás carreras sirven totalmente. Perfecto. A ver, pasamos a papas rellenas con pino directamente. Bueno, me comentaron ya cómo empezaron a trabajar juntos. Entonces, una de las primeras cosas que me llama la atención, especialmente en el primer libro, es que posee una estructura de historias inicialmente autoconclusivas. Debo admitir que al principio me dejaba con una sensación curiosa, ya que a veces quería saber más de las repercusiones de esos eventos, pero luego sentí que, tal como en la vida real, vivimos muchas cosas al mismo tiempo, y el peso de ciertos momentos inicialmente aislados no lo sentimos sino hasta que en retrospectiva. O sea, porque uno o sea, uno no vive sucesos relacionados entre sí todo el tiempo. Entonces, para Manacho, ¿cómo fue que tomaste la decisión de estructurar el primer libro, sobre todo, de esa manera? Porque veo que en el segundo sí hay una mayor conexión entre las historias. Bueno, en ese momento no sabía cómo estaba empezando y estábamos aprendiendo cosas de guión. El primer guión fue hecho de hecho en las clases de guión de la universidad. Uh-huh. De repente se me ocurrieron estas cosas que no tenía mucha conexión, pero luego me dije, puede ser como Adventure Time, de que cada evento causa eventos futuros, pero tenía planeado que ya para el tercer libro la historia se volviera directamente lineal. Entiendo. Es que fue más porque el primer libro fue uno de aprendizaje tanto para mí y para la Dani. Y de hecho hay cosas que si pudiera reescribiría algunas cosas del primer libro. Bueno, existen o sea, eso deberías hacerlo ya cuando, o sea, es mi opinión nomás, pero eso deberías hacerlo cuando ya, no sé, estés más afirmado y puedas, cuando ya, por ejemplo, ya hayas terminado el tercer libro, en una de esas puedes hacer una segunda edición del primero. Porque muchas veces los libros hacen eso, te cambian palabras, te cambian partes, aunque de todas maneras los trabajos muchas veces son de aprendizaje y pasan simplemente de que los autores no están tan satisfechos, pero ya está también. Hablando de eso, algunas de las ocasiones donde más ganas tuve de ver una repercusión inmediata a la historia que estaba viendo es en las situaciones violentas, porque como bien mencionaba, el libro no solamente habla de pequeños conflictos de niños o el cómo usan su imaginación, sino también se abordan conceptos como la violencia con la que a veces los padres tratan a sus hijos. Acá nos reímos un momento antes que la mamá de Nico, el protagonista, es muy agresiva, muy explosiva, al punto de que contrasta mucho con la personalidad del niño, que es muy suave. También la depresión de un adulto en un periodo complejo de su vida, el padre de Nico que va a estar en unos comentarios de otros niños para que se sintiera muy mal. También el primo con el que, o sea,
primo de él con el que vive, creo que es también este familiar que notoriamente no tiene todas sus cosas en orden porque es muy agresivo, burlón, y eso choca con la inocencia de los niños que tienen que lidiar con todas esas situaciones incómodas que sí, son muy reales. Entonces, como me decías, eso fue algo que surgió desde el inicio, desde la creación de la idea, o sea, de lo que era tu idea original, pero ¿no fue curioso el empezar a hacer contrastar estas cosas? Porque a veces como, te lo voy a poner así como de forma muy caricaturesca, pero como que una historia es la y en la otra es ¡pum! La otra es cae todo es como es duro. Cuéntame un poco más sobre eso, Manecho. Bueno, es que como dije originalmente la historia iba a ser para adultos, pero cuando me hice Nico tenía que hacerlo para niños, pero siempre está el tema de que los escritores actuales no se trata de hacer algo para niños, se trata de hacer algo que quieren pero que sea apto para niños. Y bueno, sí, reconozco que nos pasamos algo de la raya sobre todo en el segundo tomo. Bueno, pero no siento que sea algo completamente o sea, no siento que sea algo malo. O sea, es cierto que quizás no es para niños tan pequeños estos libros. O sea, si comparas el primero con el segundo, el primero sí se siente como para niños pequeños. Este otro lo recomendaría para chicos mayores de 13 o de 12 por lo menos, porque resulta un poco violento, resulta un poco choqueante, sobre todo si eres un niño que vivió cosas parecidas o las está viviendo. Sí puede resultar un poco choqueante, pero no siento que hayas mostrado nada que no se pueda ver tampoco, porque son cosas que los niños viven en su día a día. Bueno, yo en parte mi editor defendió esta idea porque es algo que es una realidad desafortunadamente para varios niños en el mundo. Es algo que no queremos invisibilizar, que hay niños que en otra instancia es que también es que no se dice directamente, pero papá ocurre a inicios de los 2000, cuando mi generación era niño. Uh-huh. Y esos castigos eran normales para nuestra generación generalmente. De hecho, creo que la nuestra fue la última generación donde se aprobaban esos castigos antes de que fueran mal vistos. Sí, yo los viví en los 90. yo soy mayor. Sí, también mi generación. Y aún así, con el paso del tiempo era cada vez menos normal ver esa clase de cosas. Pero aún ocurre, lamentablemente. Quería preguntarle un momento a Daniela, quizás de forma un poco más anecdótica, pero ¿cómo fue toparse con eso de forma, o sea, al momento de enfrentarlo creativamente? Porque debe ser curioso pasar de algo donde se maneja una estética tan bonita, colorida, a momentos que necesitan expresar tensión y dolor muy serio. ¿Tú tienes control total de la dirección del arte o es Manacho quien establece el tono de la escena? Bueno, la verdad es que según en la parte del guión, Manuel pone más bien el tono de lo que quiere representar. Así, no sé, pues, está Nico muy feliz y de repente viene la mamá y por X motivo se enoja así totalmente. Entonces, en ese sentido, hay veces que sí en los guiones me topo con esa pues diciendo, esto va a estar difícil, no va a ser fácil. Así que ahí la verdad, por lo menos tengo control en la parte del arte de cómo manejarlo, como que sea lo más... que no se note tan lo más brusco posible. Así que ahí estoy viendo, es complicado un poco porque hay escenas donde sí, es más fácil, porque ya está todo el ambiente ahí como listo, ya, aquí enójate nomás. Y hay otra escena donde sí era como, ok, sí, se verá bien. Sí, que a veces es un contraste fuerte, o sea, que estás en unas escenas muy alegres y cambia el tono. Lo que sí noto que le cambias, por ejemplo, el fondo, cambia levemente los detalles, como que hay una transición leve entre 2 o 3 viñetas y después pasamos a la parte ya como oscura. Y donde más me llamó la atención, que se nota bastante la evolución de arte entre el primero y el segundo libro, es que hacia la parte final del segundo libro, cuando se nos habla del pasado de un personaje,
que para la gente que no haya leído los libros es un actual vagabundo, pero que nos cuenta sobre la familia a la que abandonó por creerle a las voces en su cabeza, básicamente. Usa un efecto de como, entre comillas, distorsión, que es mucho más común de ver en video. Que me sacó mucho de onda, pero eso también era... también fue muy entretenido de ver. O sea, que era como, wow, nos fuimos a otra cosa. O sea, esto sí que es algo crudo, algo... esta es una persona que está enferma hablándonos. Me dio esa sensación, y que contrasta con Nico, que de hecho tú lo dibujas de manera muy sencilla en todas esas cosas, y como, bueno, porque lo ve como un tipo, incluso lo ve como un tipo fascinante. Pero todos los otros personajes están dibujados, o sea, yo noto esa pequeña diferencia. Los otros personajes están dibujados de manera un poco más, no sé si realista, pero sí detallada, que hay más contrastes. Y en cambio, él es el tipo es completamente, está mucho más oscuro, lleno de detalles, da más miedo al verlo. Pero entonces, en esa clase de detalles, ahí tú tienes la mayor libertad, o esas ya son ideas tuyas de cómo representar la escena. Esa, la verdad, sí son ideas mías de cómo quiero representar la escena, porque una cosa que me di cuenta con el primer tomo de Papa es que, para el punto de vista de los niños, lo ideal sería que todo fuera más simple. Una línea simple, un dibujo bonito, con hartos colores brillantes y todo eso. Pero cuando se empieza a tocar temas con los adultos, como la mamá, como el ratón ese, que ese fue así, la verdad sí me tomé la bola y dije, aquí hay que representar al personaje que está mal, ¿no? O sea, era la idea, que se sintiera que era un personaje que no estaba bien, así de simple. Entonces, con esos personajes, yo decidí que tenía que haber más detalle para incomodar a las personas y que se dieran cuenta el lector de que, desde el punto de vista de Nico, para él puede ser muy fascinante, pero para nosotros, el lector y los mismos personajes fuera de Nico, él no es normal. O sea, el ratón no era alguien así que uno diga, ay sí, qué buena onda. No es buena onda, no es simpático, y sí es peligroso y puede hacer cosas. Porque en el primer tomo el ratón aparece, pero el único personaje que interactúa con él es Nico. Entonces, para él, desde su punto de vista, es como un tipo súper chistoso que que piensa que existen los aliens, o sea, es un superhéroe, porque así él se presenta. Y en este tomo la idea era, no era esa, no era un superhéroe. Así que tengan cuidado, poco menos decirle al lector, tengan cuidado con lo que creen, lo que ven, porque no siempre es lo que uno cree. De hecho, en el primer libro igual se puede vislumbrar un poquito de eso. Ahora estaba ojeando mientras que me lo comentabas, que hay una escena donde Nico se encuentra con un vagabundo, que es un perro, que de hecho también tiene algún tipo de demencia porque le dice alemán constantemente. Y Nico está dibujado, o sea, la viñeta está dibujada sin fondo, está en blanco. Nico está dibujado de manera súper sencilla. En cambio, el tipo notoriamente tiene, o sea, es más sutil, pero tiene un gorro y tiene una sombra que le cubre la cara. Te hace entender de que hay un contraste ahí, y cuando muestran las viñetas como de costado de la mamá de Nico reaccionando a ese encuentro, ella sí está muy detallada, con un fondo con letras que implican miedo. Entonces sí, me gustó mucho ese trabajo visual de tratar de, porque cuando ya él se asusta, ahí él también adquiere los detalles de y el fondo ya deja de ser blanco y sencillo. Porque obvio que esa situación da miedo. Sí, es que la verdad, por lo menos en la parte ahí del guión y todo, Manuel siempre me pide que los personajes se mantengan lo más lindo posible, pero hay escenas que realmente no es posible mantenerlo lo más lindo. Pero sí, la verdad es que dentro del cómic, por lo menos narrativamente, siempre se intenta manejar que todas las historias se vean desde el punto de vista de los niños, especialmente el de Nico.
Entonces, muchas de las escenas van con un diseño más simple y se intenta dejarlo en mayor detalle y contraste para la escena mayormente para los adultos. Volviendo con Manacho, tú me has comentado que eres una persona con síndrome de Asperger, y notoriamente has querido reflejar parte de esas experiencias mediante el personaje de Antar, que es un perrito, que es un personaje secundario y que muchos de los otros personajes suelen comentar como que es raro o loco, a pesar de que es uno de los mejores amigos de Nico, el protagonista. ¿Cómo crees que eso ha influido en tu obra, o sientes que era algo que te sentías impulsado a expresar, a mostrar también? Bueno, es que Antar está basado en varias de las características que yo tenía cuando era niño y que aún tengo. Y de hecho tiene el mismo sistema familiar que yo, los hermanos, los padres y varias de las experiencias. Antar es un reflejo mío generalmente, cuando era niño. Sí, pero ¿crees que la condición de Asperger de alguna manera afecta o moldea tu forma de construir las historias? O ¿cómo se llama? O la forma en la que veías el mundo en su momento. Creo que sí. Pero entonces el comportamiento que se ve en los otros personajes respecto a Antar es como el que tenían de tus compañeros de colegio. Sí. Voy a aprovechar de hacer una pregunta, no es exactamente eso, pero que todos los otros personajes yo puedo identificar sus especies, pero ¿qué es Roger? Bueno, originalmente yo no sabía qué era, solo quería ser una serpiente peluda, pero cuando lo dibujó Dani, cuando le dijo que parecía más un hurón, y entonces dije, Nico es un zorro sin nariz, Roger es un hurón sin orejas. Porque sí, es como a veces parece un perezoso, a veces parece como una serpiente que tiene cuello muy largo, pero bueno, es simplemente una especie. Bueno, algo que quería desde el inicio es que algunos personajes directamente no fueran animales, fueran seres que de hecho va a pasar a futuro, de que algunos personajes no son directamente animales, son seres que creamos. Bueno, si el punto es igual un poco de diversidad, no tienen por qué ser animales definidos también. No, de hecho Ranito hizo un chiste cuando hizo análisis al libro, no sé si lo viste. No, cuéntame. Ya que Ranito, Rana TV, un youtuber mexicano, que amigo mío, que dijo que iba a hacer una reseña del segundo libro, y es un chiste de ¿qué diablos es Roger? Daniela, ¿cuál fue la decisión? Yo, para ser sincera, hasta el día de hoy no me defino que mi chica es Roger. Yo la verdad digo ya que si es una serpiente, un hurón, no sé. Yo solamente quiero hacer chistes de cómo el desgraciado aprieta muy fuerte a la gente cuando se pone nervioso. Bueno, para ser justos, si ustedes conocen la serie de Los Pulentos, la otra vez en Chilemonos le preguntaron a uno de los creadores qué cosa es Tom York, y dijo que él tampoco sabía. Se supone que es un ratón, pero es una salchicha con orejas en realidad. Así que supongo que esto, que los propios creadores no sepan qué es común, no es tan raro. Mientras sea bonito y chistoso estamos bien. Bueno, para ir cerrando ya, Manacho, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren dedicarse a los cómics o conseguir una publicación, el publicar un libro? ¿Qué pasos deberían seguir? Bueno, si son guionistas o las dos cosas, dibujante y guionista, primero deberían saber cómo debe terminar su historia antes de siquiera saber cómo empezar, porque ahí tendrán un fijo de dónde seguir. También diría que tienes que conocer bien a los personajes cuando los creas, y así cuando sepas en qué situación se van a meter, la historia se escribirá sola. Sí, de hecho dicen mucho de que a veces los personajes te fuerzan a escribir de cierta manera. Pero respecto a lo que preguntaba después, si alguien quisiera dedicarse a los cómics, tiene una historia, pero no sabe cómo empezar con el conseguir una publicación, ¿qué le recomendarías hacer? Bueno, publicar parte de tu trabajo en línea para ver si gusta, si da al público,
Y cuando ya tengas una idea más concreta, más trabajada, puedes presentárselo a una editorial pequeña, estilo visual, SK, Ariete. Ah, perfecto. O sea, las editoriales están abiertas a escuchar, a recibir proyectos cuando los trabajos ya están terminados o están por terminar. Sí, de hecho, si no tienes que decir que tienes que tener gran parte del proyecto avanzado y así te van a contratar porque verán lo que la idea es tener gran parte del trabajo avanzado. Yo ya tenía casi el primer libro hecho cuando lo presenté a CK. Ah, perfecto. ¿Alguna recomendación que quieras darle le pregunto ahora a Daniela, ¿alguna recomendación que quieras darle a la gente que quiera dedicarse a los medios artísticos en general? La verdad, mi mayor recomendación para la gente que le gustaría entrar a este medio es que obtengan la mayor experiencia trabajando posible, ya sea en comisiones o en un estudio que no sea, no sé, de animación o de diseño, que obtengan la mayor experiencia y que tengan herramientas técnicas de cómo cobrar, de cómo hacer facturas y todo ese asunto, porque la verdad es que uno, la verdad, sí, muchas veces cuando sale de la carrera piensa de que va a tener pega tradicional y muchas veces no es así. Entonces son conocimientos que uno tiene que ir aprendiendo a través de la marcha y muchas veces se cierran puertas por ese motivo. Entonces mi mayor recomendación es que si uno es dibujante o guionista, que comience a publicar libros o que empiece a buscar trabajo que sea freelance y que empiecen a meterse a páginas de ya un proyecto X, te va a ganar tanto y simplemente introduce a ver que si se te aparece o no y empezar ya a ganar experiencia, porque sí, cuesta mucho poder aprender muchas de estas cosas una vez ya te sacando el título. Entonces lo ideal sería que empezara desde temprano a ver toda la parte más técnica de esta área. Sí, para mí siempre la recomendación ha sido que la gente que tenga alguna idea, que tenga algún interés en dedicarse a la creación, que cree cosas, que las haga. O sea, lo ideal es lo antes posible, pero incluso si, no sé, si tienes 50 años y no has escrito nada, pero siempre habías querido escribir, entonces hazlo, porque tienes que... o sea, las cosas no van a pasar si no empiezas. Además que sí, muchas empresas te piden muchas veces pago por PayPal o factura y esos elementos que la verdad uno está ahí, cuando la primera vez que lo escucha está ahí a potito pelado, no tiene idea de qué es lo que le están hablando. Y esa experiencia yo diría que uno tendría que aprenderla así a la mala. Ah, sí. No es lo ideal, pero... Esa parte, claro, esas partes también, muchas veces uno se queda en la parte, que recién me pasó, de que uno se queda en la parte como romántica de creación, pero también toda la parte de cómo se maneja el dinero, porque de algo tienes que vivir, tiene que ser súper importantes. El presupuesto, cuánto cobrar, cuánto no, toda esa área, uno la verdad, en este mundo del arte, muchas veces como que uno se da cuenta que no es tan definido, porque hay artistas que cobran X cantidad y otros que cobran muy poco y otros mucho. Entonces, todo eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo, y la única forma que uno va aprendiendo eso es literalmente presentar los proyectos, tirarse a trabajo, a pesar que la experiencia no sea mucha, pero es presentarse para ver qué te dice. Esa es la única manera de aprenderlo, por lo menos hasta el momento. Entiendo. Para ir cerrando, Manacho, ¿algo que quieras decirle a la gente sobre tus próximos trabajos, sobre el libro en particular, la serie de libros en particular? ¿Algo que quieras dejarle a la gente? Bueno, yo siento que para el tercer libro, que ya está guionizado, que todavía no se ilustra porque estamos en hiatus por un motivo económico, dijo que la historia, que siento que los guiones ahí mejoraron bastante, que ahí me gustó mucho cómo quedó para ahí para adelante, que tenemos como 50 guiones ya hechos. Lo entiendo. Pero algo que quieras decirle al público respecto a antes de cerrar, como palabras al cierre. Bueno, que compren y busquen el libro, que no se van a arrepentir. Y también estén atentos a redes sociales, ya que se están ilustrando otros 2 cómics ajenos a Papas, que también guionicé. Ah, perfecto. Eso también es importante, porque también pueden estar expectantes de tu trabajo o el de Daniela. Daniela, ¿algo más que quieras decirle a la gente antes de retirarnos?
Bueno, muchas gracias por escucharnos y por favor lean el cómic de Papas, una experiencia que espero que les agrade y por lo menos que lo disfruten en su momento. También atentos, ya que igual estamos trabajando en nuevos proyectos para poder presentarlo y cualquier cosa se lo vamos informando por redes sociales. Perfecto, voy a dejar las redes sociales de ambos y también de la editorial para que puedan estar atentos al libro y los otros trabajos también en la descripción de este video. Muchas gracias a ambos, a Manacho, a Daniela, por acompañarme el día de hoy. Espero que todo esto que a ustedes les haya gustado la entrevista y que al público que está escuchando también que le haya sido interesante de escuchar. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Luego.